Hoy, explorarás la historia completa de la Biblia, abarcando tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, desde Adán en el jardín del Edén hasta la muerte de los discípulos de Jesús. Este vídeo se compromete a transformar tu comprensión. Al visualizarlo, experimentarás un cambio profundo y cultivarás un amor aún más genuino por la palabra de Dios. Esta transformación acontecerá al abrir tu corazón al mensaje divino, especialmente si enfrentas dificultades para entender la Biblia. El contenido de este vídeo proporcionará una comprensión accesible, y después de verlo, te sentirás edificado e iluminado por las Escrituras. La narrativa de la historia cristiana comienza en el principio, incluso antes del inicio. La existencia de Dios es eterna. Él es el origen de todo, no creado, sino el creador de todas las cosas. Dios es el Padre de la eternidad, un atributo exclusivo que no tuvo origen, perdurando desde la eternidad. Al principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el sexto día, Dios formó al hombre a su imagen y semejanza, y a partir del hombre, creó a la mujer. Adán y Eva fueron creados perfectos, puros e inocentes, disfrutando de plena comunión con Dios en el jardín del Edén, actuando como mayordomos de la creación divina. Sin embargo, sucumbieron al pecado, resultando en la caída de toda la raza humana en un abismo de depravación total, ya que todos estaban en Adán. La pareja tuvo dos hijos, Caín y Abel. Por envidia, Caín cometió el primer homicidio y fratricidio de la historia. Posteriormente, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set, dando origen a una descendencia que se volvió hacia Dios. Sin embargo, la tierra pronto se llenó de maldad y violencia. Dios decidió eliminar a la humanidad, pero Noé, un hombre justo, fue salvo junto con su familia a través del diluvio, gracias a un arca construida por ellos. Después del diluvio, Dios volvió a poblar la tierra a través de los descendientes de Noé, originando las diversas naciones. Sem se convirtió en el padre de las naciones semitas, Cam de las naciones africanas y asiáticas, y Jafet del tronco de las naciones europeas. Más tarde, Dios eligió a una familia específica para formar el pueblo que sería el instrumento para traer al mundo al Mesías prometido. Llamó a Abraham, quien dejó su tierra y parientes, convirtiéndose en un peregrino de la fe, levantando altares a Dios por donde pasaba. Al seguir con su sobrino Lot, Abraham se convirtió en padre de dos naciones, los amonitas y los moabitas. Cuando Abraham tenía 75 años, Dios le prometió un hijo, el hijo de la promesa, que sería padre de una numerosa nación, siendo una bendición para todas las familias de la tierra. Abraham, después de esperar 11 años sin que la palabra de Dios se cumpliera, vio a su esposa Sara incrédula en la promesa divina, entregar a su sierva Agar para que cohabite con él. De esta unión nació Ismael, que se convirtió en padre de una numerosa nación, el pueblo árabe, históricamente enemigo del pueblo de Israel. Cuando Abraham alcanzó la edad de 99 años, Dios se le apareció, ordenándole que saliera de su tienda y contara las estrellas del cielo. Dios prometió que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas y la arena del mar, pero también anunció que su posteridad sería esclava durante 430 años. En ese momento, Dios cambió el nombre de Abraham, que significaba gran padre, a Abraham, padre de una numerosa nación. Cuando Isaac nació, Abraham tenía 100 años y Sara 90. Isaac se casó con Rebeca, que era estéril. Después de 20 años de matrimonio, Rebeca fue sanada y dio a luz a dos hijos gemelos, Esaú y Jacob. Esaú se convirtió en padre de los edomitas, mientras que Jacob, después de su conversión, recibió el nombre de Israel y se convirtió en padre de los israelitas. Jacob tuvo 12 hijos y una hija. A través de José, el penúltimo hijo, la familia de Jacob se mudó a Egipto, donde habitaron en la tierra de Gosén, una región fértil. Después de 400 años en Egipto, liderados por Moisés, alrededor de 2 millones de personas, incluyendo 600,000 hombres, mujeres y niños, peregrinaron por el desierto hacia la tierra prometida. Sin embargo, el viaje que debería haber durado 3 meses se extendió por 40 años debido a la incredulidad del pueblo. Al explorar la tierra prometida, 10 de los 12 espías regresaron con un informe pesimista, incitando al pueblo contra Dios y Moisés. Frente a los gigantes de la tierra, se sintieron como langostas y dudaron del poder de Dios,
resultando en un largo viaje marcado por la incredulidad. Dios, entonces, castigó severamente al pueblo, condenándolos a perecer en el desierto. Solo Josué y Caleb, los espías creyentes, fueron autorizados a entrar en la tierra prometida. Durante 40 años, el pueblo de Israel vagó en círculos en el desierto, un año por cada día que espiaron la tierra. El árido paisaje se transformó en el camposanto más extenso del mundo, siendo testigo de la desaparición de toda aquella generación que partió de Egipto, excepto los 2 hombres que confiaron en Dios, desafiando a los colosos. Después de estos 40 años, se inaugura un periodo de 50 años dedicados a la conquista de la tierra bajo la dirección de Josué. A pesar de ello, quedaba aún vasta tierra por subjugar. Deja tu like. Josué, siervo de Moisés, guió al pueblo hacia la tierra prometida por un llamado divino y una capacitación excepcional. Tras la muerte de Josué, comenzó una extensa fase de 330 años conocida como el período de los jueces, caracterizada por una gran inestabilidad espiritual y altibajos en la vida de Israel. Durante este tiempo, el pueblo hacía lo que quería, impulsado por la dureza de sus corazones. Israel fue oprimido por numerosos enemigos, y Dios suscitó líderes notables como Gedeón, Jefi, Sansón y Samuel. Después de este periodo, emergió una nueva fase, la monarquía. El pueblo de Israel, observando a las naciones vecinas, solicitó un rey, no deseando que Dios gobernara sobre ellos. Samuel, el último juez, ungió a Saúl como rey sobre Israel. Saúl gobernó durante 40 años, comenzando bien pero terminando mal. Inicialmente, su gobierno se caracterizó por la humildad, pero con el tiempo cayó en la soberbia, la crueldad, la rebeldía y la apostasía. Después de Saúl, David asumió el reinado durante otros 40 años, trasladando la capital de Israel de Hebrón a Jerusalén. Su gobierno fue exitoso, fortaleciendo el reino, conquistando tierras, venciendo ejércitos y siendo considerado el rey más destacado de Israel. A pesar de graves pecados, David, un hombre según el corazón de Dios, se arrepintió y fue perdonado. Tras la muerte de David, su hijo Salomón reinó durante 40 años. Pidió sabiduría a Dios, quien le otorgó sabiduría y riquezas. Salomón construyó el templo de Jerusalén y disfrutó de paz en su gobierno. Sin embargo, debido a las numerosas mujeres, su corazón se corrompió y solo en la vejez se volvió hacia Dios y se arrepintió. Estos 120 años de reinado estuvieron marcados por desafíos. Saúl cayó en las redes de la brujería, David en las trampas del adulterio y Salomón en las garras de la idolatría. Dios respondió al deseo del corazón del pueblo dándoles reyes, pero las consecuencias de esta elección se sintieron. Después de la muerte de Salomón, el reino se dividió porque su hijo Roboam se negó a aliviar los impuestos abusivos. Respondiendo al clamor del pueblo, el esplendor, la pompa y el lujo del gobierno salomónico eran sostenidos por trabajadores estrangulados por impuestos exorbitantes. Durante la transición de gobierno, 10 de las 12 tribus conspiraron contra Roboam, siguiendo a un nuevo líder, Jeroboam, y formando el reino del norte, con Samaria como su capital. Este reino, que duró 2 años, tuvo 19 reyes de 8 dinastías diferentes. Desafortunadamente, ninguno de estos reyes fue piadoso, todos se apartaron de Dios, siguiendo los caminos de Jeroboam. Este rey, inicialmente preocupado por intereses políticos y temiendo que sus súbditos buscaran Jerusalén para adorar en el templo, construyó templos en Betel, Gilgal y Berseba en el reino del norte. En ellos, colocó un becerro de oro, llevando al pueblo a adorarlo como si fuera el propio Dios. Los 19 reyes que sucedieron a Jeroboam siguieron este camino, todos siendo impíos y perversos, ninguno buscando a Dios. En este periodo, el Señor levantó profetas como Amós, Oseas y Miqueas para denunciar el pecado de los reyes, los profetas y los sacerdotes sobornados. Estos profetas confrontaron valientemente los desvíos de la nación, denunciando corrupción política, religión prostituida, injusticia social y opresión económica. Sin embargo, sus mensajes cayeron en oídos sordos. En el reinado de Acab, bajo la influencia de su esposa Jezabel, la perniciosa creencia en Baal, el dios cananeo de la próspera, se difundió en Israel.
Dios levantó al profeta Elías para desenmascarar esa deidad pagana y desacreditar el ídolo abominable. Posteriormente, Dios llamó a Eliseo para reemplazar a Elías y llevar a cabo un ministerio prodigioso. Sin embargo, el pueblo de Israel no quiso escuchar la voz de Dios, lo que resultó en el uso de Asiria como vara de la ira de Dios contra la nación. Asiria, conocida por su expansión imperialista y naturaleza beligerante, fue traída por Dios como instrumento de castigo. Dominaron al pueblo y practicaron barbaridades y atrocidades, dejando cuerpos mutilados y apilando cabezas a la puerta de las ciudades conquistadas. Después de llevar al pueblo del norte al cautiverio, el rey Sargón II envió a la tierra de Israel una mezcla de otros pueblos, formando una gran mestización. Sabía que la mestización debilitaría el potencial del pueblo. Con esta mezcla, se formó en Israel un pueblo híbrido llamado samaritanos, que llegó a constituirse en un enemigo acérrimo del pueblo de Judá. El reino del sur, compuesto por las tribus de Benjamín y Judá, tuvo 20 reyes, y varios fueron piadosos, como Asa, Josafat, Ezequías, Jotam, Ahías, Joas y Josías. Siempre que un rey piadoso ascendía al trono en el reino del sur, la nación prosperaba y crecía económicamente, moral, social y espiritualmente. Para cumplir la profecía de que el Mesías vendría de la casa de David, gobernó solo una dinastía. Dios levantó varios profetas como Isaías, Miqueas, Joel, Sofonías y Jeremías para hablar al pueblo de Judá. Sin embargo, la nación también se corrompió profundamente, sin escuchar la voz de Dios. Suscríbete al canal. De igual manera, Dios los corrigió enviando el ejército babilónico y entregándolos en manos de sus adversarios. El pueblo de Judá experimentó el cautiverio babilónico, y el reino del sur, llamado Judá, perduró durante 345 años. Tras 2 invasiones, Nabucodonosor conquistó Jerusalén. Destruyó su magnífico templo y llevó al pueblo al cautiverio, dejando la ciudad en un profundo oprobio. Durante los 70 años de cautiverio, profetizado por Jeremías, Dios levantó a los profetas Jeremías, Ezequiel y Daniel. En este tiempo, el pueblo fue purificado de la idolatría y surgieron las sinagogas. Cumplido el tiempo establecido por Dios, el pueblo de Judá retornó a su tierra cuando Babilonia ya estaba en manos del imperio medo-persa. Ciro, anunciado por Dios 200 años antes de su nacimiento, liberó al pueblo judío y allanó el camino para su regreso a la tierra de Canaán. El retorno se llevó a cabo en 3 oleadas, primero bajo el liderazgo de Zorobabel para la reconstrucción del templo, luego bajo Esdras para la enseñanza de la ley, y finalmente bajo Nehemías para la reconstrucción de los muros y la reestructuración política y espiritual del pueblo. Tan pronto como regresaron del cautiverio e iniciaron la reconstrucción del templo, el pueblo judío se enfrentó a problemas. En primer lugar, los samaritanos astutamente intentaron unirse a ellos en la obra para desestabilizarlos. Ante la negativa, los samaritanos, en una segunda etapa, comenzaron a amenazarlos y luego escribieron al rey Artajerjes acusando a los judíos de conspiración contra él, reino medo-persa. Ante esta nefasta persecución, la obra del templo quedó paralizada por unos 20 años. Durante este periodo, el pueblo se relajó en su celo por la casa de Dios, dedicándose a sus propios negocios y embelleciendo sus propias casas en detrimento del templo en ruinas. En ese momento, Dios levantó a los profetas Ageo y Zacarías para llamar al pueblo al arrepentimiento. El mensaje de estos profetas tuvo un efecto rápido y profundo. El pueblo se arrepintió y regresó con entusiasmo para concluir la reconstrucción del templo. Hubo un gran despertar espiritual, una restauración en las familias y en el sacerdocio, y un retorno de todo corazón a Dios. Cerca de 100 años pasaron y surgió una nueva generación. Ahora, el pueblo continuaba yendo al templo y haciendo sacrificios, pero ya no honraba a Dios. Ofrecían animales ciegos, enfermos y cojos en holocausto. Menospreciaban la mesa del Señor y la consideraban impura. Los sacerdotes se corrompieron y dejaron de enseñar la palabra de Dios al pueblo. Las familias se vieron profundamente afectadas. Los matrimonios comenzaron a desmoronarse y terminaron en divorcio. El pueblo ya no creía que Dios pudiera juzgarlos, y por lo tanto, aflojó en la devolución de los diezmos, a pesar de seguir asistiendo al templo. Estaba lejos de Dios. En ese momento, Dios levantó a Malaquías para llamar al pueblo al arrepentimiento.
poniendo así fin al Antiguo Testamento cerca de 400 años antes de Cristo. Después del profeta Malaquías, se entra en un largo periodo de 400 años llamado período interbíblico o período del silencio profético. Durante ese tiempo, se escribieron libros históricos y religiosos no canónicos, conocidos como los libros apócrifos. Además, se tradujo el Antiguo Testamento del hebreo al griego, dando lugar a la famosa versión conocida como la Septuaginta. El imperio medo-persa cayó en manos del imperio griego, liderado por Alejandro Magno, quien, tras conquistar naciones y reinos, murió prematuramente a los 33 años lamentando no tener más tierras para conquistar. Alejandro expandió poderosamente su imperio, difundiendo la cultura helénica y la lengua griega, que se volvió fundamental para la rápida y sin fronteras difusión del Evangelio. Más tarde, con la muerte de Alejandro, el reino fue dividido entre 4 generales, destacándose el dominio de los ptolomeos y sirios, quienes estuvieron en constante conflicto, y Israel alternadamente estuvo bajo el dominio de uno y luego del otro. En este periodo, Antíoco Epífanes ultrajó a los judíos al sacrificar un cerdo en el altar del templo en Jerusalén, desencadenando la guerra de los macabeos, ganada por Judas Macabeo después de mucha efusión de sangre. En el 63 a.C., Pompeyo conquistó y los romanos pasaron a dominar Israel. Antípatro el Grande se destacó como un gran administrador, ampliando y embelleciendo el templo de Jerusalén, construyendo el puerto de Cesarea para facilitar el comercio internacional y fortaleciendo las fortalezas. Sin embargo, Herodes era un hombre inseguro y violento, atormentado por el temor de perder el trono, lo que lo llevó a casarse varias veces. Sus acciones crueles incluyeron matar a nobles de su familia y asesinar a aquellos que amenazaban su poder, incluyendo a su sobrino Arolo y sus propios hijos. Herodes también envió emisarios para perseguir y matar a su suegra, e hizo que Salomé, su hermana, jurara que mataría al menos a un noble de cada familia de Jerusalén, deseando un funeral lleno de luto en su ausencia. Herodes el Grande se alarmó al saber, a través de los magos, que un niño había nacido en Belén de Judea para ser rey de Israel. Después de la muerte de Herodes, alrededor del año 4 a.C., su reino fue dividido entre 4 de sus hijos. Arquelao, uno de ellos, gobernaba sobre Judea, Samaria y Idumea, pero su mala administración llevó a los judíos a pedir a los romanos que lo destituyeran. Comparte el vídeo. Preocupados por los desafíos en Judea, los romanos designaron un procurador romano, siendo Pilatos el gobernador en ese periodo. En este contexto político y estatal calamitoso, el pueblo de Dios expresó una esperanza sin precedentes en el Mesías, clamando por liberación de la servidumbre bajo el dominio de los herodianos y los romanos. En este escenario, Jesús nació en Belén de Judea, cumpliendo las profecías bíblicas. En la plenitud de los tiempos, el Verbo eterno se hizo carne, habitando entre los hombres, lleno de gracia y verdad. Asumió la condición humana, experimentando todas las sutilezas de la vida humana. Jesús creció en Nazaret como hijo de un carpintero y comenzó su ministerio a los 30 años, siendo bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. Se identificó con los pecadores a quienes vino a salvar. La cultura helénica romana y la contribución de los judíos se unieron en la venida del Mesías al mundo en Palestina bajo el dominio romano. José y María huyeron a Egipto con el niño Jesús debido a la persecución de Herodes. Después de la muerte del rey impío, regresaron de Egipto y se establecieron en Nazaret, donde Jesús creció antes de iniciar su ministerio. Mientras Jesús oraba, los cielos se abrieron y el Padre habló: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». En ese momento, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, revistiéndolo con poder para comenzar su ministerio. Desde el Jordán, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, donde ayunó durante 40 días y 40 noches, siendo tentado por el diablo en 3 ocasiones. Satanás se lanzó contra Jesús para derribarlo, pero el Hijo lo venció en el desierto usando la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Lleno del Espíritu Santo, Jesús se dirigió a Galilea y llegó a Nazaret, donde vivió la mayor parte de su vida terrenal. Entró en la sinagoga, tomó el rollo del libro de Isaías y leyó: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por lo que me ungió para predicar, para sanar y para liberar». Jesús llamó a 12 hombres a quienes dio el nombre de apóstoles,
invirtiendo la mayor parte de su tiempo para entrenarlos y discipularlos. Recorrió Galilea, la Perea, Samaria y Judea, predicando en diversas ubicaciones como ciudades, pueblos, campos, sinagogas, templos al aire libre, en la playa y en hogares. Predicó a multitudes y grupos pequeños. Jesús anduvo haciendo el bien por todas partes, liberando a los oprimidos, sanando a los enfermos, alimentando a los hambrientos, dando vista a los ciegos, enderezando a los paralíticos, haciendo caminar a los cojos, dando audición a los sordos, purificando a los leprosos, liberando a los poseídos y resucitando a los muertos. Él fue la suprema revelación de Dios a los hombres, siendo llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús vino con una misión definida, morir por todos aquellos que el Padre le dio. Nació para morir y murió para que pudiéramos vivir. El apóstol Pablo enfatizó que murió por nuestros pecados según las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día, también según las Escrituras. Su muerte no fue un accidente, y su resurrección no fue una sorpresa. Intentaron apartarlo de la cruz, pero Jesús marchó hacia ella como un rey camina hacia la corona. En la cruz, Jesús aplastó la cabeza de la serpiente, triunfó sobre principados y potestades, exponiéndolos al desprecio. En la cruz, consumó la obra de la redención, liberándonos, y la muerte no pudo detenerlo. Al tercer día, Jesús resucitó para nuestra justificación. Antes de ascender a los cielos, instruyó a los discípulos a permanecer en Jerusalén, esperando la promesa del Padre, hasta que fueran revestidos de poder. Hechos 1:8. Jesús habló sobre la capacitación de poder otorgada por el Espíritu Santo y dio la estrategia de acción: ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de Pentecostés, la Iglesia experimentó un asombroso crecimiento en Jerusalén, con multitudes congregadas. El crecimiento y la expansión de la Iglesia en Jerusalén están registrados por Lucas hasta el capítulo 7 del libro de Hechos. Sin embargo, dado que la Iglesia aún estaba limitada a la esfera judía, Dios permitió una persecución que dispersó a los creyentes, llevando la palabra por donde iban. Fue así como Felipe llegó a Samaria, derribando los muros de enemistad y predicando el Evangelio con poder. El pueblo se regocijaba al escuchar y ver las maravillas que Dios realizaba a través de Felipe. Por la imposición de manos de los apóstoles Pedro y Juan, los samaritanos también recibieron el Espíritu Santo. El Evangelio se extendió más allá de las fronteras de Israel con la conversión del perseguidor de la Iglesia, Saulo de Tarso, en el camino a Damasco. Más tarde, la Iglesia gentil de Antioquía de Siria se convirtió en la madre de las misiones transculturales. Posteriormente, Bernabé y Saulo partieron en el primer viaje misionero, recorriendo las regiones de Galacia, pasando por Perge, Derbe y Iconio. Durante este viaje, establecieron iglesias y designaron ancianos. En el segundo viaje misionero, Pablo y Silas, guiados divinamente, se dirigieron a las provincias de Macedonia y Acaya, plantando iglesias en Filipos, Tesalónica, Berea y Corinto. Saliendo de Antioquía de Siria, Pablo también escribió las cartas a los Gálatas, Corintios y las 2 cartas a los tesalonicenses. En su tercer viaje misionero, Pablo exploró la provincia de Asia Menor, donde permaneció durante 3 años en Efeso, la capital de la provincia. Desde allí, redactó las 2 cartas a la iglesia de Corinto. Efeso, una ciudad cosmopolita con más de 100,000 habitantes, albergaba el templo de la diosa Diana y un palacio 4 veces más extenso que el Partenón de Atenas. Durante este periodo, Pablo viajó por varias ciudades de Asia Menor, como Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea, Colosas y Hierápolis. Debido a la hambruna que afectó al mundo en la época del emperador Claudio, los judíos fueron expulsados de Roma, según se registra en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 2. En respuesta, Pablo organizó una significativa colecta entre las iglesias gentiles para ayudar a los pobres de Judea. Al embarcar hacia Jerusalén, comunicó a los ancianos de Efeso que le esperaban cadenas y tribulaciones de ciudad en ciudad. Sin embargo, no consideró su propia vida al cumplir con su ministerio de anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. Antes de dirigirse a Jerusalén, escribió su epístola más sólida, la carta a los Romanos.
donde compartió su deseo de visitar la capital del imperio y compartir la palabra con la Iglesia. A pesar de llevar una ayuda financiera significativa a los pobres de Judea, Pablo fue arrestado en Jerusalén y trasladado a Cesarea, donde fue acusado durante 2 años por los judíos bajo la supervisión de los gobernadores Félix y Festo. Ante la inclinación de Festo de entregarlo al Sanedrín, que planeaba su muerte, Pablo, utilizando los privilegios de su ciudadanía romana, optó por ser juzgado en Roma. En el viaje a la capital del imperio, el barco sufrió un terrible naufragio, dividiéndose en pedazos. Sin embargo, todos los pasajeros y tripulantes fueron preservados milagrosamente, según la promesa de Dios a Pablo. En la isla de Malta, a la que llegaron después del naufragio, una víbora mordió la mano de Pablo. A pesar de ello, Dios neutralizó el veneno letal de la serpiente y aún usó a su siervo para sanar a todos los enfermos de la isla. Los malteses enviaron a Pablo a Roma con todas sus necesidades cubiertas. Permaneció encarcelado durante 2 años en una casa alquilada. Desde allí, Pablo evangelizó a la guardia pretoriana, alentó a los creyentes a trabajar y escribió cartas a los efesios, filipenses, colosenses y a Filemón. Después de este periodo, Pablo fue liberado de la prisión y luego escribió la primera carta a Timoteo y la carta a Tito. Pero a partir del año 64, la persecución a la iglesia, en lugar de ser religiosa, se volvió política, y Pablo regresó a la prisión, siendo encerrado en un calabozo subterráneo, oscuro, húmedo e insalubre. El 17 de julio del año 64, la ciudad de Roma, con más de 1 millón de habitantes, fue incendiada. Nerón, el emperador vestido de actor, subió a lo alto de la torre de Mecenas, desde donde observó el horrendo espectáculo de las llamas devorando la ciudad durante 7 noches y 6 días. Cuando las llamas se extinguieron, el 70% de la ciudad estaba destruido. De los 14 barrios de Roma, 10 fueron arrasados por las llamas. Los 4 barrios restantes, densamente poblados por judíos y cristianos, dieron a Nerón una coartada para culpar a los cristianos del incendio de Roma. Comenzó entonces una brutal persecución a la iglesia. Faltó madera para hacer cruces debido a la cantidad de creyentes crucificados. Los creyentes eran atados a postes cubiertos de brea y quemados vivos para iluminar las noches de Roma. Fue una verdadera masacre. Durante esta segunda prisión, Pablo escribió su última epístola, la segunda carta a Timoteo. En ella, relató la llegada de su propio martirio y la gloriosa esperanza de recibir la corona de justicia. Alrededor del año 67, el veterano apóstol fue decapitado, dejando para las generaciones posteriores un bendito legado. El Nuevo Testamento fue escrito en un periodo de 50 años, y tenemos 4 libros biográficos, los 4 evangelios. 3 son sinópticos, vistos desde una misma perspectiva, Mateo, Marcos y Lucas. Mateo se centra en presentar a Jesús como el Rey de los judíos, escrito para los judíos. Es el evangelio que tiene el mayor número de citas del Antiguo Testamento y es el más judío de los evangelios. Marcos, por su parte, enfatiza a Jesús como siervo, escrito para los romanos. Este evangelio se centra más en las obras de Jesús que en sus enseñanzas. El evangelio de Lucas destaca a Jesús como el Hijo del Hombre, escrito para los griegos por un médico gentil, historiador y viajero. Su propósito es presentar el retrato de Jesús como el hombre perfecto, haciendo de Lucas el evangelista que más habla de la vida de oración de Jesús y de su ministerio realizado en él, poder del Espíritu Santo. Juan, escrito a finales del primer siglo, refuta el gnosticismo, una herejía que negaba la divinidad de Cristo. Juan presenta a Jesús como auténticamente divino y auténticamente humano, resaltando 7 prodigios y 7 afirmaciones de yo soy, además de sucesos relacionados con la iglesia primitiva. El libro de los Hechos carece de una conclusión formal, ya que la historia de la iglesia continúa. Las comunidades cristianas en Jerusalén, Antioquía y Efeso lideraron la expansión de la iglesia hasta la ciudad de Roma, alcanzando las provincias de Galacia, Macedonia, Acaya y Asia Menor. Las epístolas de Pablo, dirigidas tanto a iglesias como a personas como Timoteo, Tito y Filemón, junto con las cartas generales de Santiago, Pedro, Juan y Judas, constituyen una parte fundamental del Nuevo Testamento.
Finalmente, el libro escatológico, el Apocalipsis, escrito por Juan en la isla de Patmos alrededor del año 96, relata la victoria triunfal de Cristo y su Iglesia. Espero que hayas obtenido enseñanzas valiosas de esta narración histórica. Que Dios bendiga tu vida. Si aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador, todavía hay tiempo. Arrepiéntete, Él puede transformar tu futuro y tu historia, eliminando toda tristeza y soledad, brindándote lo que necesitas. Entra en tu habitación, cierra la puerta y comunica con Dios, Él te escuchará. En este recorrido por la historia bíblica, nos sumergimos en las cautivadoras narrativas de los Evangelios, las profundas epístolas de Pablo y los destellos escatológicos del Apocalipsis. La riqueza de estos textos revela no solo eventos históricos, sino también un mensaje transformador que resuena a través de los siglos. Si disfrutaste de esta exploración, no olvides dejar tu like, lo cual nos ayuda a entender que contenidos como este son valiosos para ti. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a unirte a nuestra comunidad. Haz clic en el botón de suscripción para no perderte ningún contenido fascinante que está por venir. Para continuar este viaje de conocimiento, te recomendamos ver el vídeo sugerido que está apareciendo en tu pantalla. Allí exploramos temas complementarios que enriquecerán aún más tu comprensión. Disfruta del contenido y, como siempre, agradecemos que formes parte de esta increíble travesía con nosotros. Hasta el próximo vídeo.